let's go, let's go, let's go. This is live radio. Fuck Anato. ¿Qué pone? Fuck and... no, Queens of the Stone Age. Ya, no, y en tu pulsera. Fuck Autotune. Ay, no, yo es que he hecho toda mi música con inteligencia artificial. Eso podemos hablar también. Pues mira, el otro día hay un tío en internet que me está reposteando todas las cosas que subo y todo tal, que también es motero y tal. Y... ¿En serio que vamos a empezar a hablar? ¿Eh? Vamos a empezar ya, porque son conversas buenas, ¿eh? Vale. Si estamos todos ok, empezamos. Este hombre estaría todo el día grabándonos, ¿eh? Sí, claro. Tengo un trabajólico, pero de cuidado. Sí, de cómo le gusta. O sea, ¿sabes que te vi disfrutar grabando? El otro día te veía como... Mira, el videoclip de mis amigos. Tiene una buena que me gusta. No, dije, este tío lo está disfrutando, el cabrón. Yo lo que hago con amor, si no, no hago nada. Es lo que tiene Brasil. La. Ahora vamos a hacer vocalizaciones, tío. No, hostia, incluso, fíjate, vengo con... Me he comprado esto, que lo tienen todos los cantantes. Para el... Para calentar. Que... Es la mierda más grande del mundo, sí. Que vale $60. No. Sí. Es un puto trozo de plástico que puedes... La salida de ahí es para hacer... Lo puedes hacer con una caña o con un... Sí. No, te venden esto que no sirve para nada. Y tú lo llevas colgado. Y tú vas y lo compras. No hace nada más. ¿O no? Es como vender una cosa con una botella con una caña, que es una manguera de gasolina, sí. y una botella con unos medidores. Güey, eso me lo hago yo con una botella me lo he hecho con una botella de Gatorade y un trozo de goma de gasolina, y lo hago lo mismo. Es para hacer con una resistencia que es el agua. Ya. Para calentar. Pues para eso vas y te cuelgas un kazoo, por lo menos más entretenido, ¿no? Sí. ¿No? Pues yo creo que igual mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Me voy a comprar uno. Más entretenido. Sí. Y los de plástico valen €1,50. Pues ahora voy a la tienda y me lo compro. Igual es mucho mejor. Y ahora, atención, mini espectadores. Pues esta semana está con vosotros. Con una canción muy hermosa y que les va a encantar a los pequeñines. ¿Cómo se llaman ellos? Con todos vosotros, Parchi. Sí que es verdad que hubo un poco de desmadre. Un poco de desmadre. Todo el mundo te pregunta cuando dice, hostia, tú eres de Parchís, la gente que no te conoce y hostia, tienes que estar forrado. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Feedback, el podcast del bar Nevermind. Yo soy Alex, tenemos a Somos en los controles y estamos grabando en semidirecto aquí en el Nevermind de Calle Tallers, Taller 68. También está el Nevermind de Calle Escudellers Blancs, en el Gótico. Y el capítulo de hoy tenemos un súper invitado. De verdad, redoble de tambores si es que los hubiera. Nos acompaña hoy el gran Frank Díaz, también conocido como Frankie Parchís. La ficha azul. La ficha azul. La ficha azul, sí señor. Aquí en el mítico, la mítica calle Tallers, Alex. O sea... Esta calle tiene más historia que tú, ¿eh? Tiene mucha historia y yo me incluyo en ella, porque aquí es donde yo llegué en el año 87 a través de un amigo del barrio de San Antonio, que es de donde yo soy, y me metí en un sótano que está justo entre calle Tallers y Ramalleras. Me bajaron a un sótano muy cool y allí conocí a Yamandú, un amigo que ya es amigo de vida, y allí, bueno, pues entré de vocalista de un grupo y formamos un grupo, cambiamos el nombre y durante 6 años casi estuve en ese grupo que se llamaba Cien Cielos.
Y me he criado, o sea, nosotros pasamos la tarde y la vida en la calle Tallers. Esto estamos hablando de final de los 80, ¿no? Exactamente. ¿Cómo era la calle Tallers al final de los 80? Pues era muy underground. Empezaba un poco lo que era la decoración de calles, ponían las famosas, esos como mini terrazas redondas con flores. Ajá. Empezaban a decorar un poco la Barcelona porque ya llegaba la Barcelona en el 92 y Claro, había que empezar pronto. a arreglarla un poco. Tiendas siniestras, tiendas de armas, tiendas de defensa, había fruterías, había... empezaba, bueno, librerías, estancos, un poco, pero no lo que hay ahora, tiendas de segunda mano, cafeterías, No, claro, lo de ahora todo es... eso. No sé. Había una pastelería árabe en esta calle, que ya se fue y creo que ahora está en la calle Joaquín Costa, y había muchas más cosas. ¿Cuándo crees tú, empiezan a reconocerse Tallers como la calle de los discos y la calle como del underground? Bueno, yo creo que en ¿Ya ese en esa- momento ya en esa época? ya empezaba porque sí que habían tiendas de ropa underground, ¿sabes? Más oscuras. Estaba la Oveja Negra ya, estaba Revolver, las tiendas de discos eran aquí en la calle Tallers, tiendas, Claro. si querías encontrar cosas extrañas o un poco más modernas que venían de Londres, ya empezaba a ser el centro, ¿no? Era como un poco la zona moderna y Underground, alternativa de Barcelona, que luego pues ya fue agarrando Tallers y se pasó las Ramblas. Ajá. Y se fue al otro lado Ya, también. que para mí toda ciudad que se precie de tal debe tener un centro underground, ¿no? Totalmente. Más o menos por esa época también existía una tienda que se llamaba El Camello. Ah, claro. Sí, bueno, que creo que sigue existiendo. No, ¿verdad? ya no. No, ya no, ¿verdad? El Camello, yo ahí me compré mis primeros pantalones de segunda mano. Mis primeros Levi's de segunda mano. Y ahí me compraba mis camisas con... Bueno, yo vestía un poco entre rockabilly, moderno, underground, bueno, una mezcla muy extraña. Algo que todavía se deja ver. No eres, Ya no queda, ya no te no queda convertiste, eso. bueno, Claro. pero no te convertiste en una camisa y en pantalones. No. Yo siempre iba, incluso yo tenía mucha conexión a través de como yo hacía publicidad con gente de Londres, y yo me traje mis primeras Martins de importación Strankis, que las traían 2 maquilladores en maletas Sí. desde Londres, y tuve mis primeras Martins rojas de bota con 16 años. Luego me cortaba la ropa, me ponía alfileres, me ponía imperdibles y capuchas, y porque también que yo tuve una época que me parecía a muchos artistas. Tuve mi época Rick Astley, Sí. porque también ¿Qué es eso? Como americana con hombreras y sí, camiseta sí, de rayas y debajo. como un poco de tupe, porque yo también me movía mucho yo me movía en varias modas, como después de Parchís. Lo que pasa es que al final intentas hacer amigos, porque yo de repente aterrizas con 15 años en una ciudad donde no conoces, después de estar 6 años de gira, y me dediqué a hacer amigos, ¿no? Entonces tenía amigos rockabilis, tenía amigos mods, en el barrio todos mis amigos del barrio eran hardcores y skaters, cuando aquí aún no existía mucho, y ellos tocaban con grupos hardcoretas, Sí. y nos íbamos de locales en locales de ensayo a fumarnos nuestros cigarritos. Y bueno, pues era la época hardcore, pero también combinaba con rockabillys, mods, underground. Yo llevaba una movida muy rara, también para salir por la noche con 16, 17 años, para que me dejaran entrar en los sitios, pues me maqueaba y Claro. me procesaba mi ropa. Obvio, Vale, obvio. y entonces me iba aquí, me compraba un traje, me lo cortaba, le ponía tal, la capucha, pum. Me informaba mucho de lo que se llevaba afuera. No, y aparte como método de expresión artística también, ¿no? También, Hombre. aparte. Luego ya vino el pelo largo, ya con 100 cielos yo ya llevaba el pelo muy largo y ya me dejé mis greñas un poco más Pearl Jam, más... Claro, más alternativo. inicio de los 90, eso pega. Exactamente. Si estás metido en el mundo de la música y eso... Sí, aparte soy muy fan de Eddie Vedder, también de Soundgarden, etcétera, etcétera. Ahí me tocas una fibra, ¿eh? Sí. Los he visto por suerte a los dos Sí. varias veces.
y también, pues, Metallica o sea, he tocado todos los palos musicales. Sí. Sí, también la de Mother, Eso do es you Danzig. wanna bang head with me? Leon Danzig, mítico. Cabrón. ¿Alcanzaste a ver a los Soundgarden, me dices? Sí. Sí, los vi en Barcelona porque hicieron un concierto en el Sant Jordi, creo. Hace un chorro de años ya, Ajá. y creo que fue allí, o sea, ahora ya no recuerdo. Y Pearl Jam. Bueno, los Prince. Yo también era muy Prince, con 16 años era defensor de Prince. Sí. Cuando aquí todo el mundo lo negaba, y para mí Prince es uno de los más grandes músicos que ha existido sobre la faz de la Tierra. Lejos. Bowie, The Cure, bueno, podríamos estar aquí 3 programas. No me acuerdo diciendo- a quién le preguntaron una vez a un tío así como, no sé si Clapton o a uno de estos guitarristas mega top, que se sentía ser el mejor guitarrista del mundo. Y dijo, no sé, pregúntele a Prince. Sí, realmente ¿No? Prince creo que habla más o mejor con la guitarra que hablando. Con el bajo, con todo. O sea, es multitasking. Este hombre vivió y murió por la música. Exactamente. Absolutamente. ¿Eh? Sí. Ese sí que era un personaje y un artista en toda regla. Toda regla. Las películas, la ropa, uno de los artistas glam más expresivos y influyentes a todos los niveles, porque además movía música, o sea, se rodeaba de gente, de grandes músicos como Sheila E. No sé, Hombre. Sheila E., que hija de Pete Escobedo, gran batería y percusionista. Increíble. Luego tuvo sus chicas coristas que también hicieron un grupo que ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llamaban? No me sale. Tanta música en la cabeza que al final uno empieza a olvidar con la edad. Lo pondremos aquí en Luego le post. hacemos un... en post. Sí, pero la Sheila E. es una crack, es una gran baterista. Sí, ¿no? Y sigue Sí, haciendo claro, cosas. tanto. Sigue. Y tanto. Cuando toca así música latina es una cosa increíble. Porque, claro, tiene esa herencia de su padre que... El otro día la vi tocando no sé dónde, en un concierto por Instagram o por YouTube, tocando solo las congas, pero ¿cómo se llama? Timbales. Los timbales con... Sí, con... Tiene una rapidez y No, aparte increíble. ella tiene una presencia increíble. Eso Es es increíble. nos ponía muy cachondos. A mí, sobre todo, Sheila era algo increíble. ¿Cierto? Sí. Me encanta como a veces conversar con gente que ha visto lo que ha pasado como en el barrio en décadas anteriores, porque al final nosotros venimos aquí, venimos al Never, estamos aquí cada día y es imposible saber qué es lo que había antes. O sea, como imaginarme, me estabas contando, por ejemplo, que ensayabas con tu banda en este subsuelo que está justo dentro aquí de la universidad, donde está el yacimiento romano. En esto. Exactamente, justo debajo. Pensar que hoy en día ese super sótano que hay, ¿cómo se dice? Como una subsótano. Sí, subsótano, ¿no? sí, totalmente. Tiene que seguir existiendo. Está ¿Qué- ahí porque qué coño hay ahí ahora? Está la madera tapando la entrada al sótano. Ahí hay una excavación, han visto que había Sí, restos romanos. Bueno, yo creo que son restos de la Barcelona de 1700. Ajá. Y seguro que debajo hay restos romanos, Hombre. porque Barcelona, si sigues, hay visigodos y mucho más. Y luego debajo. los alienígenas más abajo de Exactamente. todo, claro. Entonces nosotros ensayábamos en ese local subsótano que bajabas y era como una semicúpula de una piedra antigua, muy antigua. Y me acuerdo que tenía una resonancia, una reverb muy buena, pero era muy mala a la hora de ensayar. Entonces íbamos a una señora, una pollera, la que vende pollos, en el barrio San Antonio, y le compramos como 400 cartones de los huevos de antes. Y les compramos blancos y azules, con lo que hicimos un dibujo en el techo. Entonces nuestra acústica ya empezó a ser buena ahí dentro. Ujú. Luego, con los años, descubrimos que debajo de nuestra tarima de ensayo había otro subsuelo, otro subsótano más grande, que era como una especie de tinaja de almacenamiento de agua o de aceite en Sí. aquella época, o vete a saber qué, porque por esta zona pasaban como canales de agua también que los traían desde el río de Sant Adrià del Besós, exactamente, y cruzaban Barcelona para limpiar y para abastecer de agua a la ciudad antigua. Qué fuerte. Sí. Nosotros ahí nos pasábamos
Pues desde las 3, 4 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana, cada día. Sí, para sobrevivir, pues yo hacía muchos anuncios. Yo era niño, bueno, yo fui niño anuncio desde los 3 años y desde los 15 a los 23 seguía haciendo anuncios. Y sobrevivía haciendo anuncios y pintábamos pisos y lo que fuera. Lo que venga. Sí, sí. Es interesante esto porque dices que empezaste haciendo anuncios a los 3 años, que claramente fue lo que te catapultó, digamos, a llegar a esta primera audición de Parchís y tal. Exactamente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué empiezas a hacer anuncios a los 3 años? Yo pienso, yo tengo 2 hijas pequeñas, ¿no? Y que todo el tiempo me piden que las lleve a una agencia porque quieren salir, quieren hacer... quieren aparecer, bueno, y si yo un poco gusta, las cuido, ¿no? Si les gusta, llévalas. No, seguramente. Simplemente por protegerlas de los castings y que no te llamen y tal, y mil cosas, ¿no? Pero a los 3 años tiene que haber habido como una... Claro, es que hace 50 años todo era que... diferente. No, una amiga del parque donde mi madre me llevaba de pequeño dijo, ay, es que tu hijo es tan bonito. Bueno, bonito no, era como una especie de bola roja colorada, un pedazo enorme, un redondo, pecoso, y me dijo, ¿por qué no lo llevas a una agencia? Porque ahora están buscando niños para hacer anuncios. Empezó en los años 80 la producción musical, la producción de audiovisual, sí, muy fuerte, porque televisión empezó a haber más canales, y allí, bueno, pues éramos 4 o 5 niños que hacíamos los anuncios, no habíamos muchos más. Yo me acuerdo que he hecho Tigretón, Boni, Barcelona Limpia, era el chico, hacía desfiles, hacía campañas, todas las campañas de moda de prenatal, Chupa Chups, era el chico Caramelos Pez, era el chico de pequeño también hacían Colacao, hice Fosquitos, salían las cajas de Tente. Salían las cajas de las galletas Margú dorada, porque entonces no se vendían los packs como ahora, se vendía la caja familiar. Ajá. Y yo era Galletón Crusoe. O sea, yo creo que he estado en todas las casas de aquella época, porque cualquier madre compraba la caja familiar, que ajá, salía más barato, y en la caja, en la portada, era yo con un loro disecado o una especie de mosquetón, con barba pelirroja, que era Galletón Crusoe, e incluso, bueno, los anuncios de la tele también. ¿Tú tenías alguna como conciencia? Bueno, 3 años imposible, pero... 3 años, el primer anuncio que hice fue el de Petit Suisse, no, perdona, el de ¿cómo era? Caldo, Ave Creme. Ok. Un caldo, sí, como tipo... Ave Creme en blanco y negro, o sea, ¿para qué quieres un pelirrojo si las teles eran en blanco y negro? Pero bueno, luego posteriormente salió ya la tele en color. Pues sí, Ave Creme también he hecho Petit Suisse y los 3 mosqueteros, un montón. Ya luego después de Parchís seguí también haciendo un montón de anuncios y hacía muchas campañas y increíble. Me hace gracia porque noto que hablas... Yo noto que hablas de la época pre-Parchís y post-Parchís, ¿no? Bueno, imagino que de este tema has hablado ya hasta la saciedad. O sea, no me importa, ¿eh? Eso es algo que te quería preguntar, ¿cómo lo llevas en términos de... ¿Sabes? Porque hay gente que no sé, Macaulay Culkin no quiere hablar de mi pobre angelito de Solito en Casa, ¿no? Solito en Casa 3, Solito en Casa 3. ¿Sabes? Sí, bueno, porque también yo creo que Macaulay Culkin está en una época, ¿no? Y su fama fue muy grande. Yo entré en Parchís precisamente porque hice una portada de discos que se llamaba Los chistes de Carlitos. Fui a la casa de discos, pues como siempre, una camiseta con una C, y era para hacer la portada de un disco que era un hombre o una chica con voz de niña, hacía voz de niña, así, contaba chistes, y eran los chistes de Carlitos. Uh-huh. Parece ser que a través de ese disco me localizaron al cabo de un año en la casa de discos, cuando Oscar, que fue la primera ficha azul, se fue. ¿Vale? Y hablar de Parchís, sí que siempre lo digo, o sea, como todo el mundo hay una época, o sea, yo cuando acabó Parchís, que tenía 15 años, estuve un año como encerrado en casa, asimilando, ¿no? Me imagino, ¿eh? Salir de mi casa era complicado porque tenía un grupo de fans cada día debajo de mi casa, esperándome si salía, si entraba para hacerse fotos, porque, sí, bueno, todavía Parchís. Y fueras donde fueras, la gente te conocía. Entonces, eso era un poco
Para un niño de 15, 16 años, Sí, claro. Sí, entonces hay una época de negación, ¿no? De que no quieres hacer algo nuevo, no quieres. Además, también era perjudicial para según qué cosas, como siempre he dicho, ¿no? El tema de yo quería ser actor, seguir cantando, tenía mi grupo Ciencielos y siempre era el de parchís. Entonces, claro, eso, quieras o no, te perjudica, te beneficia muchas cosas. Puedes entrar, ir allí, la gente te conoce, pero también te perjudica en cosas a nivel personal o profesional, ¿no? Por Como supuesto. yo me presentaba a casting, es que es el de parchís, o sea, es que es como un pequeño problema para mucha gente aquí, en España. Si yo hubiera estado en México, estaría haciendo programas. Pero a ver, en México Parchís era casi, no sé, casi tan grande como aquí, ¿no? Sí, mucho más. Mucho más. México, Argentina, Perú y muchos países latinoamericanos, Sí. porque a través de Televisa me he dado cuenta que nosotros en Colombia nos conocen. Ajá. Y, pero si no estuvimos nunca. No, por Televisa. Televisa era la proveedora oficial de televisión y radio a toda Latinoamérica. A Chile no llegaba, por ejemplo. ¿Ves? A Chile no, porque Chile está al otro lado de la montaña. Claro. No, pero Argentina... Y había dictadura militar. Claro, y no dejaban entrar, entrar, porque claro. eso era... Argentina... No, porque en Argentina estaba TFA. No, es Telefe. Telefe. Que nosotros en Argentina íbamos un montón. O sea, Argentina de cabo a rabo. En Chile estuvimos una vez en el festival de... ¿Viña? ¿Puede Sí, ser? de Viña del Mar. ¿Sí? Sí, una vez allí. Oh, wow. Inserte clip del Festival de Viña, por favor. Por favor, del Festival de Viña del Mar, Chile. Y entonces te das cuenta de que, pues, bueno, que llegábamos a todos sitios. Entonces lo que hablábamos, renegar. Llega un momento que aceptas quién has sido y la importancia real que ha sido ser alguien de un grupo infantil que ha llegado a millones y millones de corazones, de niños, o sea, que ha sido parte de su infancia, parte de su vida, y también cuando tú empiezas a tener tus ídolos, ¿no? Que si Prince, que si Pearl Jam, que si Sting, que si... Dices, wow. De alguna manera yo soy uno de esos para mucha gente. Exactamente, entonces empiezas a entender lo que es estar al otro lado, ¿no? Es un poco como lo que yo hago también, yo soy fotógrafo, o sea, yo soy de todo, hago muchas cosas. Ya vamos a llegar ahí. Entre otras cosas eso, y la gente me dice, coño, es que bien lo haces, qué buen fotógrafo. No es que sea buen fotógrafo. El tema es que yo he estado muchos años delante de la cámara. Yo no me he dedicado a la fotografía. Yo he estado muchos años delante. Entonces, como fotógrafo ahora, me pongo en tu piel y te voy a indicar y te voy a mover porque yo sé cómo hay que estar delante de la cámara. La mayoría de fotógrafos no, porque no han estado. Entonces, aquí es lo mismo. Si tú no admites o te identificas como fan también, no puedes entender lo que puede ser para una persona que la abraces, le des un beso y le firmes un autógrafo. Qué increíble. Claro, ya te llegará. No, pero mira, es que si me llega, en eso estaba pensando, por ejemplo, que en el 99.9% de la población, de la gente, el arco narrativo de tu vida, ¿vale? Tiene obviamente un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿vale? Y es una parábola. En tu caso, no es una parábola, es una cosa que explota arriba y luego ya ves tú si se mantiene, más arriba de eso es difícil, ¿no? Pero si la logras mantener o te vas en picada, ¿no? Entonces mi pregunta es, habiéndote convertido como en un personaje tan, digamos, público, tan famoso a los 9 años. Sí, señor. Es un poco típica, o sea, no sé si típica esta pregunta, pero realmente me interesa saber cómo el Frank de hoy, con todo lo que ha visto, ¿qué le diría a ese Frank de 9 años si te lo encontraras y pudieras tener media hora para decirle, tío, aquí va? Bueno, es que el Frank de 9 años de entonces tiene el mismo problema que el Frank de ahora con 53, ¿no? Es que es buena persona. Siempre he sido buena persona, es una persona confiada. Yo el consejo que le daría al Frank de 9 o al Frank de 14 o al Frank de 15 es que luchara por sus ideales, que creyera más en él
y que todo lo que consiguiera fuera gracias a él y no le debiera nada a nadie. Es un consejo que también le doy a mi hija. No le debas nada a nadie. ¿En qué sentido? Porque a veces te apoyas en gente para llegar a sitios o para conseguir cosas o no eres lo suficientemente maduro como para decir esto lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, sino que te dejas un poco llevar y dejas de hacer cosas que harías, pero precisamente por esa condición no las haces, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que también vamos a llegar a esta parte, ¿no? Yo estoy ahora, después de 30... Bueno, Cien Cielos acabó en el año 94, 95, pues, ya han pasado 30 años, ¿no? 30 años, y estos 30 años yo no me he dedicado a la música precisamente porque me he dedicado a cuidar a los demás. Me he dedicado a cuidar a mi mujer, a mi hija, y he dejado de lado lo que a mí me gustaba hacer. ¿Vale? Por mantener una familia, por trabajar, y he desestimado mi vertiente artística porque a mi mujer no le gustaba que yo cantara, por ejemplo. Yo en el 95-96 estuve haciendo musicales en Barcelona, en el Teatro Goya. Canto, bailo, he hecho ¿no? Sí, GR, o sea, he hecho de todo. Hacía actor en la calle, hacía alguna cameo en alguna película y por no hacer caso a mi corazón, no estuve haciendo cosas que a mí me llenaban, ¿no? Luego me divorcié, llegué a Barcelona, hice lo imposible por sobrevivir porque me deshice de todo lo mío para empezar una vida de cero, fregando platos, trabajando en cocinas, restaurantes, para comer o para vivir, y porque todo lo que yo tenía se lo di a la persona que convivía conmigo a cambio de tener una vida de vuelta. Y ahora también la última pareja con la que he estado, pues tampoco le apetecía ni escuchar ni animarme en algo que me gustaba, que era tocar mi guitarra, ¿no? Que es con lo único que me vine yo de mi casa. Mi guitarra y una bolsa de ropa, ¿no? Entonces mi guitarra me ha acompañado y por eso llevo un retraso de 30 años a la hora de empezar a tocar, de empezar a componer cosas y letras y muchas cosas que tengo escritas durante muchos años que ahora las estoy sacando, ¿no? Y por eso me arrepiento de no haber sido más fiel a mi sentimiento. ¿Cuándo te diste cuenta que...? Porque claro, la industria musical, sobre todo de los años 80, tiene esa fama de haber sido bastante brutal con los artistas infantiles, ¿no? Que ya empezaban a proliferar. ¿Cuándo te das cuenta tú de que este éxito y esta fama de Parchís venía a coste de un precio? ¿Sabes? ¿Cuándo te das cuenta que hay un precio que pagar para todo esto? Yo creo que lo sigue habiendo, ¿eh? Sí, efectivamente. En tu caso, digo. En el caso artístico o discográfico, perdona, las discográficas lo que han desaparecido, pero ahora son editoriales. Hombre, ahora es... Y sigue siendo lo mismo porque ellos son los que tienen agarrados el algoritmo de la mano porque son los que pueden pagar eso, ¿no? Si tú fueras rico, tú podrías ser muy famoso, solo tienes que pagar. ¿Ok? Lo de pagar un precio, en aquella época las discográficas era una especie como de secta oscura donde nadie sabía cómo funcionaban, ¿no? Y los contratos que te hacían, la letra pequeña no se solía leer. Está el mismo caso de Michael Jackson, donde Michael Jackson grabó un disco con otra especie de discográfica, algo así fue, y es porque en el contrato, a partir de entonces los contratos tienen una cláusula que pone "y en el espacio", porque ese disco de Michael Jackson se grabó a través como del espacio, o sea, no fue en un estudio de grabación, sino que fue en diferido a través de ondas, te vengo a decir, como a través de satélite. Fue una cosa así. Es que es una cosa que pasó hace muchos años. O sea, y ese disco no le pudo reclamar los derechos la casa de discos porque no estuvo grabado físicamente en un estudio.
Ok. porque no existía, en el contrato ponía canciones grabadas, tal, en la Vía tierra, no sé qué, satélite. pero eso estaba grabado vía satélite, no te sé decir ahora cómo, y ahí le ganó la partida a la casa de discos. Las casas de discos son aquí los malos de la película, pero también son los que ayudan, los que te dan una oportunidad, pero en aquella época, se habla mucho de que nos robaron mucho dinero, ¿no? Pero yo creo que era un montaje piramidal. Tampoco piramidal. Te podría decir un poco más hexagonal. La casa de discos vendía un pack, por ejemplo, a un productor de México de 50 actuaciones. Uh-huh. El señor productor empresario que compraba esas 50 actuaciones las revendía. O sea, aquí, por ejemplo, una productora compra un show de Metallica, ¿no? Y viene Metallica y hace un show, ¿no? Sí. O le compra 3 shows. Pero en México nosotros actuábamos cada fin de semana y entre semana 2 y 3 veces. Entonces, este hombre compraba un pack y vendía fecha a Querétaro, una fecha a Monterrey, una fecha a Guadalajara, vendía una fecha. Él vendía fechas a otros empresarios que se la compraban, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la casa de discos vendía, por ponerte un ejemplo, cada fecha vamos a poner 1 millón de pesetas de entonces, este señor empresario que las compraba, luego las vendía por 2. Pero es que había veces que el empresario que compraba la fecha la revendía al doble, porque Parchís era un activo seguro. ¿Vale? Aparte de eso teníamos el merchandising, llevábamos tejanos de Jordache, tejanos Yale, zapatos Crayons, chiclets de no sé qué. Teníamos todo tipo de merchandising del cual tampoco veíamos un duro. Y yo creo que ni la casa de discos, porque ahí había el manager, el empresario y eran todos egipcios. Sí, ¿eh? Cojo por aquí, voy para allá. Exactamente. Como los políticos. Walk like an Egyptian. Tan, tan, tararán, tan. Qué temazo. Qué temazo, ¿no? Bangles. Sí, Bangles. correcto. Igual se pronuncia diferente. Ah, The Bangles. Bangles. Right, yes. Es interesante que hables de Michael Jackson porque para mí Parchís cae dentro de la categoría de los boy bands. Sí, ¿no? exactamente. Y Michael Jackson con los Jacksons es quizás como la definida como la primera boy band, ¿no? Había otra que eran los Osmonds, no sé si te acuerdas. Eso no. 58, el año 58 por ahí, que es como que los libros de historia la reconocen como quizás la primera boy band, ¿no? Luego vienen los Jacksons y luego se dieron cuenta de que el formato servía, ¿no? Hasta llegar a NSYNC, Backstreet Boys, exactamente. One Direction y todas las cosas que ¿no? Ya, Menudo, los chamos. Pero fíjate que hay una cosa muy curiosa que con Parchís seguimos en la fórmula que no sé si lo has pensado, 5. Ajá. 5. Claro. Pero yo lo he pensado durante muchos años, ¿no? Lo dije el otro día en una entrevista también y es una cosa que me gusta explicar porque al parecer hay 5 tipos psicológicamente hablando de personalidades que son básicas. A ver, luego están las intermedias, ¿vale? Pero entonces aquí yo era el pequeño gracioso divertido, David era el bailongo enrollado, cada uno tiene una sección de edad, sí. ¿ok? Tino era el guapo, galante, sexy, más grande. Así, más grande, otro segmento de edad. Luego estaba Yolanda, que era la chica sexy, guapa, exuberante. El amor de todos los españoles. Pero luego estaba Gemma, que también era el amor de muchas mujeres porque era la chica un poco más tímida, sí, más modosita, pero también tenía una belleza y tenía un atractivo totalmente diferente a Yolanda, ¿no? Pero es otro tipo de segmento, ¿no? Entonces, estas 5 talantes, estos 5 caracteres eran muy importantes. Pero los puedes adaptar a los Jackson 5, Parchís, Spice Girls. Correcto. Power Rangers. De una. Power Rangers. NSYNC, Los Chamos, Menudo. Bueno, Los Chamos creo que eran más, que llegaron a ser 7. Por algunos boys band al final añadieron más, como Timbiriche, el grupo Timbiriche. Ah, claro, que era como el Parchís mexicano ese, ¿no? Exactamente, fue la competencia, que al final no fue competencia, pero somos amigos. Mira, el otro día Ben Ibarra, un gran músico y un gran amigo, que siempre que voy a México, que voy bastante a menudo, pues
por hechos de la vida nos encontramos. Ahora fui a verlo, él estaba cantando Jesucristo Superstar en Monterrey y justo yo acabé 2 actuaciones, una en Monterrey, fui a Torreón y de vuelta me fui a verlo a él. Y luego en Ciudad de México lo fui a ver 2 días después de acabar mi última actuación con una cosa que hacemos ahí, se llama La culpa es de los 80s, con su show que en un local muy bonito que se llama La Maraca en Ciudad de México. Somos grandes amigos, es un tipazo. Y con Timbiriche llegamos a tener, en vez de enfrentarnos, que hubiera sido lo normal, sí. Televisa fue muy lista y dijo, vamos a potenciarlos. Que sean amigos. Y ahí se creó una amistad con Paulina Rubio y vamos a casa de Paulina cada día a bañarnos a su casa, a disparar con las pistolas y las escopetas y las metralletas que tenía su papá en un cuarto, por la parte de atrás. Jugábamos con la abuela, su mamá, Susana Dos Amantes, una sex symbol en el mundo latinoamericano. Con Benny Ibarra, hijo de un rockero y una mamá actriz también, íbamos a su casa, una casa colonial en el barrio de Coyoacán, donde en cada habitación había una batería y una guitarra y un amplificador. La ciudad de fría calor. Exactamente, Coyoacán, ¿no? Exactamente. Bueno, yo cuando voy a México intento estar en Coyoacán, es uno de los barrios preferidos. Se come muy bien y se puede pasear. Sí. Y es muy bonito. Coyoacán. Sí, es que tierra de coyotes. Lo tengo porque mi hija la pequeña, es fanática de la pintura. Y desde los 3 años sabe que Frida Kahlo nació en Coyoacán. Exactamente, y tiene ahí su casa. Y te aconsejo que si la vas a ver, la casa es muy bonita, donde vivía. Y estuve ahora el último viaje con... qué guay, mira. Y es impresionante ver esta mujer, primero, cómo pintaba y segundo, cómo sufría. Ya, un sufrimiento brutal. Sí, no podía mantenerse de pie. Entonces, su vida era tumbada o en una silla de ruedas. Me llama la atención esto de los boy bands, porque obviamente no puede, el concepto de boy band no puede estar más lejos de lo que profesamos aquí en Nevermind, ¿no? Pero es un componente de la música y es interesante. Lo que me interesa es que desde los Jacksons hasta los One Direction, que pasan 40 o 50 años... Me gusta mucho One Direction. Bueno, a mí no, pero... me gusta cómo canta. Hay canciones que me hacen sentir, no todas. Me interesa como el concepto, el hecho de que venga un productor y que diga, mira, esto va a ser un producto, lo monto y que finalmente funciona, porque obviamente está dirigido a lo que es un consumo mainstream de música, ¿no? Pero la fórmula como que no varía. Es decir, tú hablas, por ejemplo, de la relación entre los Power Rangers, la Parchís y las Spice Girls. ¿Cómo tendría que ser una boy band del día de hoy adaptada a los tiempos de hoy? Buah, si tú fueras productor ahora musical y tuvieras que montar una boy band. Mira, te voy a contar una cosa. Hace años se montó una especie de reversión de Parchís y yo les dije, bueno, yo si queréis os aconsejo. Me metéis en el equipo y... ¿Licenciado? En plan, ¿compraron una licencia? O... Sí. Lo tenían todo. Y querían que les echáramos una mano, pero gratis, ¿no? Y yo le dije, no, yo si quieres, yo vengo, estoy con los chicos, les hago coaching y tal. Digo, pero estáis equivocados. O sea, ellos querían hacer un Parchís igual que hace 30 años. Ajá, a eso voy. Yo entonces les dije, el Parchís de 30 años después tiene que ser diferente. Tienen que tener superpoderes para que ahora los niños crean en ese grupo infantil. No puedes que pongas 5 niños vestidos de colores. No, tienen que tener algo más. Tienen que ir vestidos de otra manera. Tienen que ser más galácticos. Tienen que ser una continuación entre Power Rangers y una boys band, ¿sabes? A nivel de vestir, Me dijeron, no, porque claro, bueno, muy bien. Duraron 2 canciones. Una boys band, ahora, yo creo que tendría que ser una amalgama o una mezcla de tendencias. Vale. Vengo a referirme. Yo soy una persona mayor ya. Pero creo que hay mucha tendencia a nivel, tendencia a la hora de vestir y también mucha tendencia sexual. Hay mucha variación y ahora hay muchos nombres para darle a todo tipo de tendencia sexual. Si eres binario, no binario, si eres... es que ya me he perdido, o sea... Hay una infinidad de... Entonces, ahora una boys band tendría que ser pues, uno que... No creo que tuviera que tener la misma línea, sino que cada componente podría ser una variación tanto a nivel de moda
¿Sí? como a nivel de tendencia sexual. Porque ahora ya lo de los 5 no creo que funcione. Tendría que ser 5 al cubo. O sea, cada uno tendría que ser. Uno podría ser underground, binario. Otro podría ser rockero, trans, pero binario. Sí. ¿Vale? Entonces, hay una infinidad muy diferente. Creo que es lo que ahora funcionaría. O sea, no tendría que ser 5 chicos, porque también hoy en día la juventud ya no se siente identificada con el hetero claro. o homosexual, sino que tiene que haber, hay una variación que me parece muy bien, diferente a la hora de definirse una persona sexualmente y a la hora de vestir. Las modas han cambiado mucho. Ahora la mezcla de... O sea, puedes llevar unos pantalones con una falda encima y unas chancletas y un jersey con una chaqueta de chándal. Bueno. Pero te quiero decir, no sé, por ejemplo, Paco Amoroso, ¿has visto? Sí. Paco Amoroso, Gabriel, ¿no? Gabriel, Catriel y Paco Amoroso son 2 personas que me han impactado mucho, las sigo, las escucho. Y ayer, por ejemplo, estuve viendo cosa que no había hecho, cómo van vestidos y la evolución que han tenido en conciertos, ¿no? A nivel de vestimenta y tal, porque claro, han pegado un subidón enorme, son grandes músicos. Después del Tiny Desk. Ese fue el pelotazo. Tiny Desk. Podríamos hacer un Tiny Desk aquí en Nevermind. Tiny Desk en Nevermind. Tiny Bar. ¿Somos qué? Sí. Sí, aprovecha Tiny y lleva bar. una banda de Sí, K-pop tocar y dentro Korea. de la barra, güey. Tocar dentro de la Dentro barra. de la barra, en vez de un Tiny Desk, porque eso es un escritorio, pues Tiny Bar. Tiny Bar. ¿Qué? Frank y los K-pop de Corea. Ah, Que has visto también. También, Pero también. Un poco lo que tú has visto. sí, que sí, son también muy andrógenos, asexuales, muchos parecen mujeres. Sí. O sea, hay un montón de modas, tanto a nivel de definición sexual, como también a nivel de definición de modas, submodas que han ido saliendo. Entonces ya no es el abanico que teníamos tú y yo hace 20 o 30 años. No, eras heavy metal, eras trash, eras hardcore, skater, pantalón, gorra, camiseta, o eras rockabilly, o eras mod, o eras... Ahora eres fluido. Exactamente. Fluido. Así se debería llamar el boy band. Los fluidos. Los fluidos. Sí, bueno, no, pero yo creo que esa palabra la sacó Bruce Lee. Be water, my friend. O sea, fluye, cabrón. Fluye. Sí, déjate llevar. Hoy en día vemos que hay muchos niños artistas que construyen su carrera en plataformas digitales, ¿no? ¿Cómo hubiera sido un Parchís que se crea hoy en términos de el acceso a las redes y el TikTok y eso? ¿Crees que hubiera sido parecido, igual, diferente? A ver, si en la época de Parchís hubiera existido más o menos Internet, solo existiendo Internet, porque ya me acuerdo con Parchís que vimos, empezó a surgir, que además desde México lo veíamos con la gran parabólica que teníamos en el tejado, como de 5 metros, para ver MTV. Sí. O sea, y yo me pasaba el día enganchado para ver los videoclips de MTV, los vídeos de Peter Gabriel, me gustaba mucho el doble de Michael Jackson. Había un doble de Michael Jackson pelirrojo con pecas y gafas de ver, que en vez de hacer, por ejemplo, Bat, hacía Fat. I'm fat. Eso era Weird Al Yankovic, ¿no? Exactamente, este señor. No me acordaba del nombre. Ya. Hizo el primero Eat It, en vez de Beat It, Eat It, que cogían un pollo y se peleaban por el pollo. O sea, esas cosas solo las podías ver en MTV. Sí. Los videoclips hechos con plastilina de Peter Gabriel también, que también hacía, y de infinidad de gente más. Madonna, de Eurythmics y todo eso. Eurythmics, el vídeo de Eurythmics. Fíjate que yo pensaba que Annie Lennox era un nombre en esa época. Soy muy fan de Eurythmics. Annie Lennox para mí es una de las mujeres más bellas del mundo y que cantan con más alma. Sí, amiga de tu colega el Sting. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, no sé, habría que
Podríamos haber sido muchas cosas si hubiera habido redes y internet, ¿no? Pero yo creo que si solo hubiera habido internet, el éxito de Parchís en aquella época hubiera sido, tal como estaba esa época, hubiera sido una bestialidad. Una bestialidad. Yo lo veo porque viendo un poco, y quizás podemos hablar un poco del documental que sacó Netflix hace un par de años, ¿no? Sí. Que deja un poco entrever cómo se manejaba el tema de los presupuestos, ¿no? Que el manager recibía 10 millones y se ponía a poner a tirar cheques al presentador, al tal, ¿no? Y como que, claro, en ese tiempo los canales de difusión, como dices tú, eran mucho menos. Había radio, había televisión y los digamos, los conciertos en directo, ¿no? Entonces salir, obviamente, en televisión o salir en radio era, primero, muy difícil. Segundo, era un garante de que te iba a escuchar muchísima gente. Obvio. Entonces, claro, si estabas ahí mojando a todos los key players, ibas a tener mucha difusión. Hoy en día todo se diluye en 1000 redes de difusión. Nosotros ahora estamos en Spotify y en YouTube y en Apple Podcast, pero la gente consume podcast de manera incalculable. La cantidad de podcasts que hay hoy en día es... Yo no sé de dónde sacan tiempo la gente para ver todo lo que hay. Es que no hay tiempo suficiente. La gente ve una microparte. Es más, creo que toda esta gente fluida tiene un gran problema de estrés. Ajá. Porque tienes que estar al día con muchas cosas. Claro. Tienes que escuchar el podcast de no sé quién, el podcast de no sé cuánto, la música de no sé qué, el nuevo vídeo. Llega un momento que creo que vamos a explotar de tanta información y variedad que hay, ¿no? O sea... Sí, es como decíamos que antes jugábamos con un palo y una piedra y una pelota, y hoy en día es como que me aburro si con la Play 5 encendida me aburro, ¿sabes? Pues sí, puedes estar todo el día enganchado viendo cosas. Yo a veces digo, suelto el móvil, digo, bueno, ya. Coge la guitarra y deja el móvil, porque además yo en mi caso me tengo que autogestionar mis redes. Yo no tengo mi discográfica es Frankie Town Records. Yeah, no tengo nadie detrás. O sea, me he hecho los videoclips yo, las canciones yo, me he pagado yo la producción, me he montado yo los videoclips. Me hago lo que puedo yo, entonces tengo que estar mucho rato colgando cosas y poniendo cosas y promocionando cosas, y si tengo 50 euros los invierto en promoción en YouTube o en Instagram, y llega un momento que dices, o sea, es cansado. Es interesante y es un buen segue para mi próxima pregunta, que tiene que ver con, en muchos casos, con estos personajes, estrellas infantiles, ¿no? Star Kids, como se llama en inglés. Es difícil que una vez que pase toda la vorágine de la fama y el éxito, a muy temprana edad, evitar que ese éxito te defina como persona. Muchas veces cuesta mucho dejar ese personaje atrás, y en tu caso creo que lo has logrado, en el sentido de que has podido salir adelante y hacer tus proyectos y cultivarte artísticamente y estar todavía vigente, ¿sabes? Pero esto de... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo hacer para dejar de ser la ficha azul y pasar a ser Frank? Bueno, yo creo, en mi caso, voy a hablar de mi caso, que es el que conozco. Hombre. Es muy problemático lo que decíamos, pasar de una fama muy grande a una vida normal, ¿no? Para seguir siendo una persona normal, creo que lo más importante es que la gente que te rodea, empezando por tu familia, te hagan sentir normal. Que no te hagan sentir... Te puedo hablar de compañeros míos de Parchís. En su casa igual eran dioses y han seguido siendo dioses el resto de su vida. Entonces, si tú estás en una familia normal donde te vas con tus hermanos a comprar ropa con tu madre, como en el barrio, y tocas de pies a suelo porque tus padres te han criado y te han enseñado bien, es importante. El problema es cuando, ya hablamos de artistas como de deportistas, cuando tú... Claro. Mira el Lamine Yamal. Lamine Yamal o Boris Becker, o gente joven que ganaba mucho dinero, tenía mucha fama. Si no te gestionan bien en casa, vamos a tener un problema posteriormente, ¿no? A mí mucha gente me dice, oye, Frank, pero tú
¿tú te consideras un juguete roto? Digo, ay, roto. ¿No has ido nunca al psicólogo? Pues no. Mira. Y he tenido mis problemas. He tenido mis problemas de adicción, he tenido mis problemas de soledad, he tenido mis problemas, como todo el mundo los tiene siendo artista o no siendo artista. Añádele la fama y que todo el mundo te pueda conocer y que en un momento dado tú entres en un bar y todo el mundo te mira porque sabe quién eres y te señala a todo el mundo y tú estás solo en un rincón de la barra y al final le dices, me pones, no sé, Common Bourbon. O... Eso ha sido... Y corten. Eso ha sido una escena, ¿eh? Sí. Frank sentado solo en la barra del bar, todo el mundo mirando. Necesito algo para poder aguantar esta situación, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero al final, todos tenemos los mismos problemas y podemos tener adicciones, ya sea comer, fumar, beber. Y con los años yo he aprendido a que mi terapeuta he sido yo. Uh-huh. Yo soy partícipe y conocedor de mis problemas, de mis faltas, de mis virtudes y ojalá hace 30 años supiera lo que sé ahora, ¿no? Como Benjamin Button, pero hay muchas veces, la mayoría de veces es porque no somos conscientes o no lo queremos ser y nos autoengañamos nosotros mismos, nos damos unos premios y no queremos ver la realidad. Nada más, necesitas que alguien te diga las cosas de verdad si tú ya las sabes. Yo creo que es así. Por eso me encanta, por ejemplo, bueno, hay que decir que nosotros ya nos conocemos hace un tiempo. Es verdad, ¿no? Es verdad. Pero en ese sentido, nuestra relación tampoco es primera vez que conversamos tanto tiempo, ¿no? Eso es verdad, Alex, y estos tipos de conversaciones, cuando pasan la hora, ya uno puede fingir por 45 minutos, por una hora. Después ya te empieza a salir tú, ¿no? Yo soy una persona muy llana y muy... No, lo que me gusta es que yo, cuando nos conocimos por otra cosa que no tenía nada que ver con Parchís y tengo que confesar que yo nunca vi Parchís. Yo nací y crecí en Chile. Parchís no llegaba, como lo decíamos antes. Uh-huh. Entonces, yo vine a escuchar primera vez el concepto llegando aquí. Y claro, eso fue hace 20 años, no estaba vigente, era como... No, era una cosa de cultura. Exactamente. Es una cosa de cultura general, ¿no? Entonces, yo no te tenía en mi televisión, ¿sabes? Nos vinimos a conocer, yo te vine a conocer como fotógrafo. Exactamente. ¿No? Viniste a mi casa, además. Sí, porque, bueno, Frank, como gran fotógrafo tienes un ojo increíble, ¿no? Hiciste las fotos de nuestro primer disco con mi banda, con los Deathlines. Sí, además, ¿no? Una foto que además fue muy curiosa, ¿eh? Además quedaron muy bien. Fue una sesión, molona. Nos lo pasamos muy bien. Muy molona. Las fotos quedaron muy auténticas de banda inglesa o americana, fuera de lo normal, porque además la idea era de Gus. La idea era de Gus. Una buena idea, lo que pasa es que llevarla a cabo fue complicado. Fue complicado, pero también fue como experimental en ese sentido. Que por cierto, aún no tengo el disco. ¿Qué dices? Sí, Mario, el cantante de Deathlines, hace un año que me lo guarda, el disco y la camiseta, pero como últimamente, siempre que me llama, estoy en México, Frank, estamos aquí abajo, bájate a hacer una cervecita, estoy en México o estoy en no sé dónde, pero de esta semana no pasa. Nosotros ahora estamos quedando los miércoles ahí. ¿Miércoles estás en casa? ¿Puede ser? Sí, posiblemente. Yo personalmente me comprometo frente a cámara, llamarte el próximo miércoles y llevarte el disco. Y además, el disco es una obra de arte. O sea, lo he tenido en mis manos. Toda la sección de fotos que está ahí. Aparte, estás en todas partes. Está increíble. La verdad que muy orgulloso de tenerlo, de no tenerlo, pero de que esté en el mercado. Y es un disco digno de tener. O sea, de colección, porque todo él es una obra de arte. Quedó muy guay, lo hicimos con mucho cariño y la idea de Gus era basada en un fotógrafo que creo que es el Ira Cohen. Sí, ¿inglés o americano era? Sí, americano. De esas deformaciones de formarlo con soplete y... Sí, porque claro, la idea era un espejo, pero no es un espejo, es un filtro milar. ¿No? Era un espejo que es como una sábana de espejo. Como un cartón o sea, una lámina de poliuretano plateada. Un plástico muy reflectante, ¿no? Que cuando le das calor se empieza a deformar. Entonces la foto es el reverso de nosotros, ¿no? Que eso es muy guay. Exactamente. Lo que pasa es que no
tuvimos la manera de hacer un marco que nos quedara muy tensado para quemarlo, sino que ya el propio plástico tenía unas deformaciones increíbles. Sí. Y el tema es que según donde te movías tú con la cámara, a él, por ejemplo, se le pepinaba la cabeza o se le hacía algo así, y fuimos buscando, ¿te acuerdas? Fuimos buscando y quedó fantástica. Y me encanta porque, como te digo, o sea, cuando tú hablas de cómo desprenderte de esta figura famosa, que tiene que ver con gente que te trata como un ser humano y no como un semidios, ¿no? Mi caso en ese sentido es justo eso, ¿sabes? Yo te conocí como el fotógrafo que nos iba a hacer las fotos para la banda, que obviamente entendí ahí que tenías este background, ¿sabes? Pero no me tocaba la fibra personalmente, ¿no? Y luego ya nos hemos ido viendo en conciertos y cosas así. De hecho, estuviste, y te agradezco tu presencia al concierto del fin de semana pasado en la Sala Laúd, que estuvo y también increíble. Estuve en el de Barts el año pasado. Ajá, en la presentación también estuve. O sea, en paralelo. Además, te digo, me gusta mucho cómo suena Deathlines. O sea, es un grupo que me gusta. Me gusta la actitud de Mario tocando. Kim es una bestia del bajo. Gus tiene una presencia, su grandeza y su manera de romper cuerdas. Sí, nos hicieron un review del concierto justamente en Bad Music. Vamos a poner ahí el link ahí arriba. ¿Qué arriba? Y decía, a Gus hay que darle de comer aparte. Aparte, me encantó esa frase. A Gus habría que darle de comer aparte, tío. Y luego la batería. La batería que está muy presente. Y aparte es que lo bueno es que aparte de que eres guapo, cabrón, que tienes presencia, tocas bien, cantas. Ajá, se intenta hacer todo eso. Haces coros, o sea, y se nota, porque muchas veces Kim está moviendo acá y si no estás tú ahí, o sea, le da mucha fuerza. Yo hago las armonías. Sí, tú haces las armonías. Kim hace los adlibs, que se llama, como cuando hay que reforzar algo en plan gritado, ¿sabes? Sí. Correcto. Y tú estás ahí haciendo armonía, ¿qué haces? ¿Una quinta o una...? Bueno, depende ahí. Depende de qué, ¿no? Depende, sí. No, y queda muy bien, queda muy bien. Además, se nota que hay vida en ese grupo, que hay consistencia. No es un grupo, por ejemplo, yo ahora tengo que armar una banda, no tengo banda, pues van a ser gente de pago, ¿no? Oye, tantos días de ensayo, esto va así, esto es así, esto es así. Ahí hay una especie de parece una alcachofa. Sí. Sí, es muy compacta. ¿Vas mucho a conciertos por eso? ¿O? No te creas. Sí, últimamente voy mucho a conciertos. El otro día estuve en Mala Rodríguez, el otro día estuve en Vuestra, estuve también el otro día en Coquemaya. Por suerte tengo muchas amigas en el mundo de la música que me invitan a muchos conciertos, porque yo económicamente tampoco me puedo permitir ir a muchos conciertos y intento ir a lo máximo a empaparme el otro día también estuve en el pueblo español de Choel, gallego, increíble músico, y también Alice, mi productor, también he estado en conciertos de él. Estuve el otro día en Carlos Ares, también Albertini, el guitarrista de Miquel, de Izal. Hay infinidad todos los días hay 1000 cosas pasando. Y tiene que haber más. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo viajo mucho a México y como dice Bumburi, México es música. O sea, tú vas por México, el puestecito de tacos que hay en la calle tiene su música puesta. Te vas al bar de Los Parados a echar unas chelitas y tienen su música. Entonces, en todos sitios hay música y en la calle hay música y hay gente tocando en la calle. Y hay conciertos acústicos en cualquier restaurante y hay alguien tocando y hay música. Vas de una música a otra e incluso en el mismo sitio puede haber hasta 3 músicas diferentes. España, Barcelona, se ha quedado muerta. Entonces necesitamos locales como Nevermind que hagan acústicos, que den oportunidad a la gente y a bandas de tocar. O sea, ya está bien de ser una ciudad solo para dormir, sino que tenemos que dar un poco más de amplitud, porque necesitamos, hay que vivir y la mejor manera de ser felices es haciendo y escuchando música. Tenemos un problema ahí que no viene de los bares, sino viene de las leyes de arriba. Exactamente. Yo he sido propietario de un bar y lo he sufrido. ¿No?
tenemos un problema en ese sentido en esta O sea, ciudad. te pueden cerrar un bar donde vienen miles de personas por una sola persona que se queje. Correcto. Cosa que tendría que haber una especie de baremo de intermediario y empezar a llegar a un acuerdo entre la persona de arriba y cómo se puede solucionar el problema y listo. O sea, no puedes cerrar un sitio donde trabajan y viven de 2, 3 familias por una persona que no duerme bien por la noche. Sí. Y no solo eso, o sea, ya de partida efectivamente el poder que tienen los vecinos sobre estas cosas es desmedido, pero igualmente no hay licencias o sea, no se puede hacer música en directo. Es ilegal hacer música en directo. Sí, ¿sabes? es como tocar en la calle. Yo me acuerdo con mi grupo Cien Cielos que de repente parábamos con el Seat azul del guitarrista, bajamos la batería, los amplificadores, un grupo electrógeno en Plaza Cataluña, en la salida del metro, enchufamos y ahí nos pusimos a tocar un concierto. Y ahí no vino nadie a decirnos nada. Ahora, si te pones a tocar con la guitarra, viene un urbano a ver si has pagado por tocar ahí. Es un negocio. Tenemos que empezar a... está bien a según qué horas y en según qué sitios controlarlo, pero le estamos sacando... No, solo hay un sitio para tocar y tienes que pedir permiso para tocar en el metro. Antiguamente nosotros veníamos a ver al grupo de calle en las redonda que hay debajo de Plaza Cataluña, donde no creo que sigue existiendo, donde interseccionan las entradas y los túneles. Ajá. Ahí tocaba un grupo de heavy metal que se llamaba De Calle y tocaba un día o 2 a la semana. Sí. Y veníamos cientos de personas a verlo porque era digno de verlos, era un show. Yo me acuerdo también, incluso cuando yo llegué aquí había un grupo siempre que se ponía en la Barceloneta, entre el Palau del Mar y tal, que Sí. era un grupo grande de 10 personas que hacían como música latina, había unos Exactamente, cubanos, sí, había una señor, chica sí, israelí los he que visto. cantaba. Eran increíbles y era el plan y se juntaba ahí en esas escaleras que había ahí, Delante del puerto. cientos de personas delante del puerto, cientos de personas a verlo, era como la banda, ¿no? Si alguno se acuerda cómo se llama esa banda. Los he visto, alguna vez los he visto. Había otra banda que se llamaba Gadjo, que era una banda como de música como gitana, ¿no? Sí, sí, que por cierto, el que tocaba el trombón, yo tengo fotos. ¿Sí? El que tocaba el trombón era amigo mío, creo que era francés. Y, Sí, la chica era como polaca o algo así, ¿no? Y tocaban fantástico. Era como una especie de Dixie, swing, Sí. gospel, soul, gitano, muy de la parte del este. Sí, sí, sí. Y tengo unas fotos muy buenas. Mira, que qué fui guay. un día a verlos tocar y les hice una sesión de fotos. Yo tengo igual Así. un par de discos también de que les compré ahí en la calle, porque eran... Y también han desaparecido por eso, porque sí. de repente viene la gente, aquí no puedes tocar. Claro, y te saca 3 multas y dices, ya no y me vale la tienes pena. que sacar permiso. ¿En qué está Frank hoy en día? Bueno, pues como te contaba antes, estoy en un proyecto personal. O sea, hace mucho tiempo que tengo esa ambición de dejar un legado, unos temas, unas ideas, unos pensamientos, unos sentimientos a través de la música. Soy una persona que he tenido esa falta de estudios musicales porque cuando yo empecé a tocar la guitarra con 17 años con mi grupo, pues me dediqué más a cantar, no tanto a tocar, y con los años, poco a poco y a escondidas, he ido tocando guitarrita un poco a escondidas y en tiempos libres. Y hace 14 años, cuando me divorcié, decidí agarrar la guitarra y vivir con ella, que era mi compañera, en la soledad. He ido haciendo algunos temas, pero después de la pandemia decidí que tenía que cantar. Entonces, tengo unas faltas musicales, tengo un retraso de 30 años de estar tocando mi guitarra, de conocer y aprender música. Llevo desde entonces una intensidad bastante palpable y decidí, y en 2 años he hecho 14 temas, de los cuales saqué unos 10 el año pasado. Lo que pasa que oído me los hago yo, me los produzco yo en mi casa, de una manera muy arcaica, pero efectiva, a nivel que toco unos acordes, me saco una melodía, le pongo una letra, luego le pongo un bajo, luego hago una batería con el Logic, buenamente como yo puedo, y de allí tengo ya la idea, ¿no? Entonces saqué unos 10 temas y decidí borrarlos. Y ahora, desde el 2024, desde septiembre del 2024, estoy sacando un EP de 6 temas que se llama Francamente,
donde ya saqué la primera canción, francamente, que es un tema compuesto y producido por Hervé y Torres Fonseca desde Tampico, México. Es una banda con la que yo colaboro y he hecho ya varios temas con ellos y con los que toco en México. Se llaman Código Cero. Y esto fue un regalo de parte de Hervé como amigo y como fan, donde me describe muy bien a mí como persona y como artista. Se llama Francamente. Luego, a mediados de noviembre, saqué mi segundo single, que se llama Posiblemente. Letra, compuesto por mí. Y estos 5 temas que van a salir paulatinamente, que es posiblemente, o sea, francamente producido por Hervé, pero los otros 5 temas que quedan, posiblemente ahora acabo de sacar tercer single que se llama La Vida, están producidos por Pachi García, Alice, un cantante para mí increíble, me encantaba como cantante, pero como productor creo que es insuperable, es una persona que tiene una capacidad musical, es autodidacta, técnico, batería, productor y entiende, es un poco como yo en la fotografía. Él está pero hasta mucho tiempo delante y entonces te sabe dirigir y sabe muy bien. No es como otros productores que solo están detrás, te graban, te mezclan, sino que cuando le llamé le pasé mis 20 borradores hechos y me dijo, me gusta este y vamos a hacer esto. Entonces empezamos a trabajar sobre eso y creo que son 6 pequeñas joyas de arte, a mi parecer, muy buenas. Él ha sabido mantener mi esencia acústica, mi esencia. Soy una persona muy impetuosa a la hora de cantar, con demasiado carácter, me emociono muy fácilmente y me voy arriba. Entonces es una cosa que también estoy controlando, intentar cantar también para proteger mi voz, una voz como yo, pues, maltrecha y gastada, ¿cómo es? Con dolor autoinfligido mucho tiempo, ¿vale? Y la verdad que está teniendo una aceptación muy buena por amigos, por grandes músicos también que me han llamado, amigos que conozco como Shuarma, el cantante de Elefantes, que fue uno de los primeros que me llamó para felicitarme, no solo por las canciones, porque él sabe que yo no he sido músico, sino que es una cosa innata, que me nace, que compongo, que toco, y obviamente luego con una buena producción todo mejora. Sí. Pero la esencia es la que yo quiero mantener, mi esencia. No soy una persona comercial con estribillos wow y no soy una persona muy indie, sino que intento mantener esa línea de lo que a mí me gusta, ¿no? Mezclo jazz, mezclo bossa nova, tengo cosas de Pearl Jam, tengo cosas de Soundgarden, alguna guitarra Prince, Lenny Kravitz, Pink Floyd, que todo lo que es. Y no sé, tú me dices ahora, ay, tócame una canción de Prince. No sé. Tócame una canción de Pearl Jam. No sé. No sé tocar canciones. Soy muy malo. Entonces, lo único que sé tocar es mi música. Y bueno, vamos con este primer proyecto de 6 temas, un EP, pero detrás hay ahora mismo... Es que cada día compongo una canción nueva. Eso es lo que hay que hacer. Me cojo una guitarra, saco 4 acordes, saco una melodía y se me va a apuntar cosas, ¿no? Casi todas son autobiográficas de cosas que han pasado. Supongo que algún día también contaré. O como la vida, que es un poco una canción a la vida, pero no como la vida de qué bonita es, sino que qué cruel, ¿no? O sea, le canto a la vida como si fueras tú, el señor vida, y te digo, porque eres mala y exigente, porque eres de velocidad pendiente, de necesidad, bueno, ya tienes que escuchar la letra. Le canto a la señora vida lo que creo que es, ¿no? Una persona cruel, autoexigente, que te exige demasiado para seguir aquí, ¿no? Estando. Entonces, es una opinión o una manera de cantarle, ¿no? Suena como que tu música es tu terapia al final, ¿no? Creo que es una buena manera. Quizá es mi psicología, ¿no? Lo que yo pienso, porque son cosas que no soy una persona que escribe letras, sino que de repente empiezo a escribir y fluye y me sale y luego sí puedo corregir, pero me quedo muy contento con la primera idea. Luego hay que lijar algunas cosas, pero
Hay que confiar en eso visceral, ¿no? En eso que sale. Tu primera idea siempre va a ser mejor que la segunda. Yo creo que sí, siempre. Hay que quedarse con la primera idea. Y además la producción musical que hemos hecho en Baeza, en Jaén, en casa de Pachi, este hombre le ha dado unos intros en esta canción muy Pink Floyd. Oh, qué guay. Y también tiene unas guitarras super Lenny en los estribillos. Faltarían trompetas, pero ya no he llegado al presupuesto, pero hay unos vientos, hay zonas donde unos sintetizadores, unos vientos entrarían. Pero me gustaría más analógico, se puede conseguir, yo creo que la volveré a grabar. Yo creo que lo único que, o sea, con sintetizadores puedes lograrlo, ¿eh? Lo único que no cuadra hacerlo live es la batería. La batería se nota demasiado cuando está hecha en Logic o está programada o secuenciada. Sí, y en este caso la batería está muy conseguida porque Pachi es batería. Él empezó a los 15 años como batería y sabe, y entonces es una cosa que incluso yo le dije, oye, dice no, las baterías, lo siento, pero las baterías no te voy a dejar decir nada. Y tengo algún amigo batería venezolano que las ha escuchado y ha dicho, man, están muy trabajadas, tienen unas notas fantasma y aparte está hecho con unos sampleados muy buenos. Y tengo amigos baterías como tú, que me gustaría los próximos realmente que fuera analógica y en directo, pero mi presupuesto es el que hay y llego a donde llego. Pero la intención es hacer muchas más colaboraciones. Tengo como 15 temas más que grabar, desde mis temas antiguos como el Te quiero contar, el Te encontré, Ganas de ti, porque hoy... y más, bueno, pues podría estar aquí dos programas más diciendo de la cantidad de canciones que tengo hechas. Cuando necesites un batería para hacer una colaboración, yo lo hago encantadísimo. No y espero que sea pronto, espero que sea pronto. Quiero acabar de sacar estos 6 temas con su videoclip cada uno y a partir de septiembre empezar a meterme en un estudio y a producir los nuevos. Genial. Yo me comprometo a llevarte el disco personalmente a tu casa y tú comprométete a llamarme cuando necesites Venga, batería. Vale, quedamos en eso. ¿Cierto? Listo. Aquí. Ya está, en cámara. De nuevo. ¿De nuevo? No se lo cree. Frankie, primero agradecerte por tomarte el tiempo de venir. Eres una persona ocupada y siempre parto por ahí. He visto que has traído tu guitarra y no sé si te animas a hacer una cancioncilla con por lo ahí. que pesa, pues bueno, por la mañana no tengo la voz muy afinada, pero lo vamos a probar, ¿no? ¿Sí? Sí, tanto. Pues vamos a hacer un pequeño parón para hacer un pequeño cambio del setup aquí. Pronto tendremos a Frankie tocando adelantando algo de su nuevo sencillo. Darte las gracias también por invitarme y tenerme en cuenta para este super podcast que espero que sea un exitazo y que vaya además para arriba y que lleguemos a los 700. Eso. ¿A los 700 qué? Sí, a los 700 podcasts. A los 700 capítulos. Estamos en el podcast número 700. Pues sí, agradecerte de verdad. Esto lo hacemos así por absoluto amor. Me hacía mucha ilusión hablar contigo y tener un poco más así ya de tranquilo, de no siempre en el bar, no siempre en la tal, de poder conocernos además un poco más. Gracias por compartir tu historia, una parte de tu historia, porque creo que lo tuyo da para escribir un libro y que me imagino que ya lo estarás considerando. Me han hecho alguna propuesta que otra y lo consideraremos. Esperemos que pronto. Todo se hará. Primero la música, luego ya hablaremos de mi vida. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a posicionar aquí a Frankie en el escenario a ver si nos canta una canción. Sí, te voy a cantar bueno, el single que acaba de sacar justo esta semana. La vida. Mi tercer single. Y si quieres te puedo cantar muchas más, pero bueno, vamos a empezar con esto. Gracias amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Este es Frank aquí. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias por estar aquí. Nuevo cambio de cámara. Nevermind abierto todos los días. Feedback en Spotify y en YouTube. Síganos, dale un like, déjanos comentarios. Si quieren hacerle preguntas al Frank, él va a estar ahí chequeando los comentarios. Estaremos ahí. ¿Cierto? Al pendiente, como dicen en México. Al pendiente. Hasta la próxima. ¿Cuánto rato hemos estado? Pasado una horita. Pasado una horita. Bueno. Ay, esa güey. Es que nos da para 3 horas. Nos da para 3 horas. Qué grande. Qué grande.
Oye, ¿y sabes Gracias, en el muy skateboard tú también patinas? Sí, bueno, toda mi vida, desde mis 11 años. Tienes toda la pinta. One, two, three, four. Vamos a empezar con mi tercer single, que se llama La Vida. Porque eres mala y exigente, de velocidad pendiente, de necesidad creciente, de deseo voraz y penitente. Porque quitas lo que das y no regalas la bondad. Y por muy tenaz que uno sea, la locura se hace dueño de la virtud de llorar. Lágrimas puras y muy sinceras, que del más profundo que uno lleva nace el sentimiento y se apodera de lo único que te pudo dar la vida. Yeah. Tu amor, tu fuerza y tu valentía, de lo único que te quitó la vida. Yeah. Tu familia, la esperanza y la porque eres dulce y exigente, de sabor amargo y delincuente, y reclamas sutilmente perderlo todo para tenerte. Y me miras tan perversamente y pides dar un paso al frente, pellizcar y no morderte. Tu valor solo depende del algoritmo y la verdad. Jamás darás un paso atrás, y por muy voraz que uno sea, la vida roba y se apodera de lo único que te pudo dar la vida. Yeah. Tu amor, tu fuerza y tu valentía, de lo único que te quitó la vida. Yeah. Tu familia, la esperanza y la